Nos encontramos aquí con el doctor Raúl de León Escobedo. Primero que nada, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por permitirnos esta... Al contrario, el placer es mío estar aquí reunido con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, el doctor casi no necesita presentación. Sin embargo, hay mucha gente que nos ve de otros estados y de otros países también, como Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, para eso vamos a hacerlos que entren un poco en contexto. El doctor fue director del Hospital Regional número 6 del IMSS y fue jefe del Departamento de Patología. ¿Estamos en lo correcto, Estamos doctor? totalmente de acuerdo. Excelente. Bueno, para iniciar vamos a dar unas pequeñas cifras y de ahí ya vamos a entrar directamente a la entrevista. Materia. Exactamente. Dice, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, entre 2015 y 2017 aproximadamente 12 millones de personas padecen diabetes, el 10% de la población en México. Equivale en gasto directo a 19 millones de pesos, 30% del presupuesto destinado a la salud. Se estima que para 2045 habrá 21.8 millones, que es un 26% de la población mexicana. ¿Por qué tenemos dichas cifras en la actualidad, doctor? Pues es un gran reto para todos los sistemas de salud y efectivamente las cifras son espeluznantes. Nuestro país tiene prevalencias muy elevadas de esta enfermedad, en algunas regiones superiores al 10%, y eso haría que, ubicados en el estado de Tamaulipas, hablaríamos de más de 300,000 pacientes con esta entidad. Si habláramos solamente de Tampico y Ciudad Madero, serían alrededor de 50,000 pacientes con esta entidad. Y correlaciona perfectamente a la hora que uno analiza las tasas de mortalidad, de qué nos vamos a morir los tamaulipecos. Pues lamentablemente, en primer lugar, la patología del corazón, lo que tiene que ver con la hipertensión, con las arritmias, con los infartos. En segundo lugar, la diabetes mellitus y sus complicaciones, neuropatía diabética, nefropatía diabética, retinopatía diabética. Y en tercer lugar, el cáncer. Y entonces, lamentablemente, contra estas tres entidades, las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer, no hay una pastilla mágica para que a mí no me dé la enfermedad. Las tres tienen que ver con el estilo de vida. Y ahorita que está mencionando esto, doctor, ¿cuál es el papel del médico en la formación u orientación del paciente para afrontar correctamente las enfermedades crónico-degenerativas? Esa es una pregunta de oro, porque tradicionalmente nos habíamos quedado con la idea de un médico que resolvía de manera inmediata una situación. Yo hace 2 días empecé con un dolor abdominal, después de esto me realicé una radiografía y hay un borramiento del psoas. Pues tienes apendicitis. ¿Qué hago? Voy al hospital, me opera el doctor y en 3 días ya se resolvió y ya. Y lamentablemente la mayoría de las enfermedades no son así. Enfermedades como estas que les hemos llamado enfermedades crónico-degenerativas son enfermedades donde el paciente tiene que aprender a vivir y a convivir con la enfermedad. Y en ese momento el médico se tiene que transformar en un socio, se tiene que transformar en un educador. No es suficiente con decirle yo al paciente baje de peso, sino que tengo que penetrar más allá, ser muy empático, tener manera de dar información de alto impacto para que el paciente aprenda a leer etiquetas. A veces incluso médicos hacen una labor extraordinaria y acompañan al paciente como un estudio de sombra a ver dónde come, qué es lo que come, en dónde compra, qué es lo que compra. Y sorprendentemente hay muchas explicaciones, ¿no? Hay un aforismo sensacional en donde dice: somos lo que comemos. Si yo como alimentos sanos, usualmente obtengo salud. Y todo lo contrario, si tengo grasas que lastiman mi endotelio, pues tarde que temprano me va a pasar el organismo una factura que tendré que pagar en forma de aterosclerosis o en forma de un proceso isquémico miocárdico grave, ¿no? Entonces, yo creo que el papel del médico hoy es mucho más retador, mucho más desafiante, porque no hay cosa más difícil que tratar de cambiar malos hábitos. Lo más fácil es recetar ceftriaxona o hacer una incisión inframedia para poder abordar quirúrgicamente. Eso, dentro de su complejidad, es fácil porque tiene una línea de inicio y tiene un punto final.
Pero en cambio, como lo estoy diciendo, aprender a vivir con el enemigo sin que el enemigo me destruya, y llámese al enemigo la diabetes, llámese al enemigo la hipertensión, llámese al enemigo el cáncer, pues entonces eso es un reto enorme. ¿Y de qué se trata el reto? Que el paciente no se muera. Que el paciente, a pesar de tener estas entidades, pueda tener 20 o 30 años de sobrevida. Y entonces hoy en día se comienza a hablar de cronificar enfermedades como el cáncer. Poder hablar de que alguien tuvo cáncer de mama 15 años después. Quiere decir que esa entidad no la mató a la paciente, sino que se volvió parte de ella, y en esta cronicidad ella ha aprendido a convivir y a superar el problema agudo que implicaba esa enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el papel del médico hoy es mucho más complicado, porque tiene que volverse un facilitador, volverse un educador, volverse en el fútbol diríamos un 10 natural para poder capturar todo esto, llevarse bien. Fíjense, es tan importante desarrollar una buena relación con el paciente como lo es con el cuidador de este paciente, que en nuestra población usualmente es un familiar. Usualmente es la hija que no se casó o un sobrino por ahí que no encontró trabajo y bueno, pues se hace cargo. Y a veces esto también es un problema porque nosotros aprendimos un síndrome que se llama el burnout, que es cuando ya me quemé literalmente, ya me agoté, porque atender a un paciente crónico cansa, cansa. 2 días aguanto, pero 15 días de desveladas, un mes, oye, hay que organizarnos para apoyar a ese cuidador, porque ojo, si no cuido al cuidador, voy a tener 2 enfermos, al paciente original y al que lo cuidaba. Entonces, pues toda la familia le vamos a entrar. Ese tipo de cosas que antiguamente no se enseñaban en las facultades de medicina, hoy es una realidad. Tenemos que convertirnos en educadores y en facilitadores de la salud. Entonces, ¿ahí el problema está en lo administrativo o...? Yo creo que sí. Yo creo que si nosotros buscamos siempre la misma salida a problemas que nunca hemos resuelto, no vamos a encontrar la solución. La solución está en intentar cosas que jamás se habían atrevido, que jamás se habían ensayado. Y ojo, hoy en día el impacto económico de lo que ya nos manifestaste tú en número de pacientes es enorme. Yo nada más les quiero compartir un dato. Un paciente diabético controlado, bien educado, bien activado, bien motivado, cuesta 5,000 pesos al año. Así. Pero ahora vámonos a un paciente que no está controlado, que no está compensado, que está en una unidad de hemodiálisis, cuesta 600,000 pesos al año. Un paciente. Hay muchos pacientes, hay una alta prevalencia, hay muchas complicaciones, hay una alta mortalidad, pero sobre todo hay un alto costo. Entonces, ¿cuál sería la idea? En lo que podemos nosotros llegar a manipular la genética para volver un organismo resistente a la diabetes y a la hipertensión, que seguramente va a suceder, pero a lo mejor sucede en 30 años, 40 años. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? La prevención. La prevención es la mejor medicina. No se trata de que no te dé la diabetes, sino de que tú tengas la información para poderla manejar y que entonces yo no me quede ciego, que no me quede amputado, porque eso trae un costo adicional. Si a un paciente le realizan esta amputación, pues habrá que pagar una pensión de por vida para este paciente, o los costos que ya mencionaba. La diferencia es enorme, 5,000 pesos al año 600,000 contra 600,000, pues evidentemente que uno dice, pues mejor los 5,000, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de cómo podemos hacer. ¿Y por qué nos hemos visto rebasados por estas enfermedades crónico-degenerativas en comparación de unos 40 años a la fecha? Yo creo que nos dormimos en nuestros laureles. El propio sistema, siento yo, se equivocó, porque durante mucho tiempo se le tenía un pavor a la desnutrición. Y en los años 50, en los años 60, había mucha población rural que comenzaba a salir de sus comunidades y que venía a las ciudades y que no tenían recurso económico. Entonces, durante mucho tiempo se dejó creer que toda la situación era dar calorías.
Y es increíble cómo alguien que podía comprar un tamal y que este tamal se podía dorar, freír en aceite y luego meter en medio de un bolillo, de un pan francés, y eso se llamó categóricamente la torta de tamal. Entonces, una torta de tamal acompañada de un delicioso atole. Entonces, si uno cuenta el tamal, más la freída que le pegué yo en el sartén más el bolillo, más el atole, en 10 minutos entraban como 3,000 calorías al cuerpo humano. Y bueno, pues ahí yo ya resolví mi tema calórico. Vámonos a valorar el aporte proteico y la historia es diferente. No, pues sí. En muchos lugares, oiga, ¿de qué va a querer su tamal? No, pues el tamal rojo, el tamal verde, y uno buscaba la carne, buscaba la proteína, y resulta que en muchos lugares no hay. En la zona huasteca hay que presumir que la gastronomía permite abundante carne en esto y salen ahí especímenes muy deliciosos. En la zona de Pánuco el zacahuil es legendario y sí tiene carne, pero en otros lugares, si nos ven por allá, pues sabrán ellos que no la traen y que simplemente uno es de salsa roja y el otro es de salsa verde, y otra vez, ahí fueron 2,000, 3,000 calorías que entraron. Recordemos el modelo de las famosas cooperativas en las escuelas. Y en la mayoría pues había dulces, había papas, había lo que por ahí luego le llamaron la dieta de las aves, porque había pingüinos, palomitas, y entonces uno dice, pues en realidad alguien ha dicho que son calorías huecas, cuando no tienen un valor proteico, cuando no tienen un valor fundamental. Entonces comenzamos ahora ya no a tener un problema de desnutrición. Hoy en día nuestro país tiene un problema de obesidad, tiene un problema de sobrepeso, y eso lo único que me está diciendo es, como en el banco, yo tengo que balancear mis ingresos con mis egresos. Pero si yo estoy ingresando 3,000 calorías y nada más quemé 1,000, pues ya traigo yo un saldo, que ya lo quisiera yo en mi celular, pero de calorías, pues, y que estas calorías otra vez las voy acumulando con las de mañana, las de pasado mañana, y un individuo que debería pesar 65 kilos pesa 140. No, y los niños igual. Bueno, yo les he dicho, traer 20 kilos de más, 20 kilos de más, equivale a cargar todo el día un botellón de agua. No. Y eso nos van a preguntar nuestros meniscos en las rodillas, nuestros discos intervertebrales en la columna, nuestra articulación coxofemoral, porque obviamente no es humano. Algunos cargan 2 botellones, el que trae 40 kilos, trae 2 botellones las 24 horas del día, tarde que temprano se paga una factura. Entonces yo creo que en realidad fue un error sistemático decir, me quiero vacunar para no ser un desnutrido. Muy bien, pero en esta ley del péndulo me voy al extremo, y ahora ¿cómo manejo el tener uno de los primeros, si no el primero, el segundo, no me sé bien la estadística, en obesidad infantil? México me parece que va, si no en primero, en segundo lugar. Doctor, y desde el punto de vista administrativo, ¿qué tanto es responsabilidad de la institución, o siendo más específicos del IMSS o cualquier otra, y qué tanto del paciente en todos estos temas que estamos tratando? Qué bueno que abordas esta situación, porque el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es la institución más importante de América Latina. En el caso de la zona de Tampico, hay un solo hospital. Es el Hospital 6 de Madero, del cual yo tuve la fortuna de ser su director en una temporada. Pero no puede uno cerrar los ojos y decir, ese hospital que se construyó en los años 60 era una maravilla para el Tampico de los años 70, todavía hasta de los años 80, pues porque es un hospital muy grande. Les comparto, es el hospital con el mayor número de camas en todo Tamaulipas. Ni público ni privado. Tiene 254 camas sensables. El hospital de Ciudad Victoria, que está en la capital, no llega a 80 camas. Nada más para tener una idea, entre el tamaño del Hospital de Madero, con 254, y el Hospital 1 de Ciudad Victoria. 3 veces Insisto, en todo el estado no hay otro hospital más grande que ese.
Sin embargo, la población de Tampico y Madero creció enormemente. El hospital está a unas semanas de cumplir 50 años. ¿Cuánto creció la ciudad en esos 50 años? Había colonias que no existían en aquella época. Y sin embargo, hoy en día, con el mismo hospital, con el mismo número de camas, se trata de dar respuesta a una demanda excesiva. Lo digo tal cual porque de repente es triste ver imágenes de pacientes que están en el suelo, en el área de urgencias. ¿Y por qué están ahí? Pues desde luego que no es por decisión del médico, ¿eh? El doctor no toma esa decisión, pero el doctor trabaja con lo que tiene. Y si en lo que tiene está rebasado, yo les decía, es igual que si un maestro tiene 25 alumnos, tiene 25 pupitres para poder dar su clase y llega un día en donde hay 48 alumnos. Pues evidentemente que los mesabancos no alcanzan porque no estaba diseñado para eso y seguramente habrá unos muy incómodos porque no están dadas las condiciones. Eso está sucediendo hoy en día porque hay un aumento de la demanda. Hay otro fenómeno también, la economía no anda bien. La economía hoy precisamente acaban de decretar que está en recesión. Eso quiere decir que en el último trimestre el país no creció absolutamente nada, cero. Porque alguien diría, pues bien fácil, si un hospital no alcanza, construye dos. Nada más que un hospital como ese cuesta 1,800 millones de pesos que el día de hoy no están sobre la mesa. ¿De dónde voy a construir dos? Lo decía mi abuelita, que era inmensamente sabia, que para tener caldo de gallina, lo primero era tener la gallina. Cuando dicen, ya vamos a hacer el caldo, ya tengo el agua. No, pues habría que tener la gallina. O sea, y para construir un hospital, ¿qué se necesita? Dinero. ¿Cuánto? 1,800 millones de pesos. Que hoy no los hay y como se ven las cosas, el próximo año tampoco. Entonces, pues bueno, hay que decirnos la verdad. No va a haber. Bueno, si me dices no va a haber, vamos a hacer una reingeniería de proceso con lo que sí se tiene. Porque no es justo que llegue un paciente y que le digan, no hay cama, no hay camilla, no hay silla, te tocó suelo. Váyase al suelo. Oye, y si tengo yo una condición grave, ¿qué va a pasar conmigo? Pues estamos hablando de morirme. Ese es el riesgo y ese es el tamaño de la demanda que tenemos. Y ojo, estoy platicando yo con elementos sólidos sobre el Seguro Social, pero esa misma radiografía la podemos ver en el ISSSTE, la podemos ver en la Secretaría de Salud, porque otra vez, yo tenía un buen amigo que había dejado Tampico durante muchos años y que regresó y dije, está igualito. Sin embargo, les comparto un dato. Si uno compara los estados, que son 32 estados en la República, Tamaulipas tiene el segundo lugar en número de facultades y escuelas de medicina. Solamente le gana el Distrito Federal en número de facultades y escuelas de medicina. El crecimiento de las facultades de medicina debe de ser proporcional a los campos clínicos de los que esta escuela disponga. Y los campos clínicos están determinados por los hospitales que hay disponibles en la zona. Si acabo yo de decir que no se han construido nuevos hospitales, ¿por qué sí han proliferado las opciones educativas? Todas las escuelas de medicina requieren campo clínico, porque la medicina no se aprende en un pizarrón. La medicina se aprende en un hospital, se aprende en una sala de urgencias, se aprende en un quirófano, se aprende en una unidad de cuidados intensivos, y eso no lo puedo dar en un pizarrón. Yo no puedo comparar el abordaje clínico de un paciente en un salón de manera teórica y luego vámonos a la realidad de lo que está ocurriendo con el paciente de carne y hueso. Entonces, fundamento que por eso debe de haber una correlación entre la matrícula de alumnos que se tiene, los centros educativos que se dedican a la medicina y analizar el mercado. Oye, número uno, ¿y dónde van a estudiar obstetricia, cardiología, cirugía? Ese es un problema. Pero otro problema del que también nadie quiere hablar, pero que ahí está escondido el monstruo, es, oye, ¿y en dónde van a trabajar? Todas las opciones educativas de nivel superior, como la universidad, deben de estar correlacionadas con las necesidades del mercado,
con la oferta laboral, porque si no, entonces estoy condenando a los muchachos a que sean unos frustrados, porque no van a poder ejercer aquello que aprendieron y van a tener que trabajar en una tienda de conveniencia o en una taquería o en un coche como chofer, como taxista. Y digo, no denigro ninguna profesión, pero no es para lo que yo estudié. Pues sí. Es muy triste cuando yo invertí años de mi vida, cuando mis padres hicieron un sacrificio enorme para lograrme los libros, los recursos, y ya una vez que ya terminé y que tengo el título en la mano, pues resulta que no hay trabajo. Porque es una realidad. El avanzar en la medicina es enfrentar filtros muy difíciles, exámenes de alta competencia, en donde a veces de cada 10 muchachos, solamente 3 logran avanzar. ¿Y qué pasa con los otros 7? ¿A qué se van a dedicar? Las instituciones grandes como el Seguro Social, el ISSSTE, Salubridad, ¿van a salir a contratar a estos médicos generales? Yo he escuchado el comentario del mismísimo presidente de la República que dice que hacen falta médicos. No es cierto, no hacen falta médicos. Lo que hacen falta son plazas para poderle dar trabajo a los médicos que están egresando y que no pasaron el examen nacional, que ya dije la cifra, de cada 10, solo 3. ¿Qué pasa con los otros 7? Antes de pensar en abrir más y cometer una tontería de decir, ya ni siquiera presenten examen, porque también he escuchado ese comentario de que ya no debe de haber examen, nada más el que quiera. Pues entonces yo quiero ser astronauta, a ver si me suben al transbordador espacial, pues porque yo quiero, aunque no sepa nada de matemáticas y aunque no tenga las competencias que requiere una profesión tan especializada como esa. La medicina es la misma. Déjenme y les comparto que si yo me inscribo a una escuela y cumplo 500 horas de entrenamiento, puedo pilotear una nave, un avión. ¿Y cuántas horas invierte el médico? Para tener nosotros nada más una idea, solamente durante su periodo de internado de pregrado va a acumular más de 10,000. Para tener una idea de la diferencia. Y yo lo he declarado, y también les molesta de repente que lo digan, todos estos años de preparación para que al final le digan a usted, bueno, ya encontramos un trabajo para usted, pero le vamos a pagar un salario de 250 pesos diarios. 250 pesos diarios por tener que hacerse cargo de 20, 25 pacientes. Si uno lo divide, le toca 10 pesos por paciente. Y entonces, ojo, hay que recordar, la muchacha que a mí me corta el pelo, que no fue al kinder, pero que es muy alegre y tiene iniciativa, pues ella me cobra eso por cortarme el pelo. Y nunca se ha arriesgado a que yo la demande o la manden citar a la comisión de arbitraje o a las comisiones de derechos humanos porque me dejó un hoyo. No. Entonces, ¿por qué el médico ha de soportar el exponerse a tanto por tan poco? Y otra vez, yo no estoy diciendo que está mal que la peluquera a mí me cobre 250 pesos, o que al revés, si tengo un problema doméstico en mi casa con el lavabo, con el sanitario, y mando traer al señor plomero, que tampoco fue a la universidad, él al final me resuelva el problema y me diga, son 400 pesos de mi mano de obra. ¡Qué bien por él! Porque se está respetando su trabajo, porque tan noble es el trabajo de un plomero como digno es el trabajo de un médico. Pero decir que le den 10 pesos al doctor o 20 pesos, ya cuando estoy de buenas, pues me parece que es una forma de explotación que solamente se entiende porque hay hambre, porque hay necesidad, porque no encontré otra cosa. Pero creo que también la dignidad debe de ser un elemento vital en la formación del médico, y ahí tenemos una tarea pendiente. A grandes rasgos, ¿cuál es la solución, doctor? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar más? Yo estoy tranquilo, a pesar de que veo todos estos jinetes apocalípticos, todas estas amenazas. Yo debo decirle a los estudiantes como ustedes, no se cansen. No se cansen. Si yo volviera a nacer, volvería a escoger ser médico.
y no me voy a hacer millonario. Habría otras alternativas por ahí, pongo mi casa de empeño o alguna otra opción económicamente mucho más rentable, pero no me llenaría como sí me llena la medicina a través de este aprendizaje de la ciencia. Entonces, no se cansen. Es muy difícil, se los voy a decir con toda sinceridad. Hoy en día estudiar medicina es más difícil que hace 40 años, 50 años. Voy a poner elementos muy tangibles. Con la mayor facilidad, hace 30 años, 40 años, el muchacho podía ir a otro país y hacer su especialidad en otro país. Esta aula, que se conoce como Aula Alberto Romo Caballero, en honor de un gran doctor, él tuvo la oportunidad de estudiar su especialidad en Estados Unidos. Y qué bueno, porque la escuela se beneficia al tener elementos brillantes que logran una participación de ese nivel. Yo preguntaría, ¿hoy en día es fácil que nuestros alumnos puedan ir a Alemania a realizar alguna especialidad, a Canadá a realizar algún posgrado? No es así. Daría la apariencia de que hoy se tienen más medios de comunicación, que hoy podemos tener más acceso, pero insisto, es engañoso porque el sistema se ha ido volviendo un embudo y entonces ese embudo no te permite tener una salida laboral. Existen salidas educativas, es decir, yo me dedico a hacer salud pública o yo me dedico a hacer una maestría en investigación y esas son salidas. Pero otra vez, vámonos al final. ¿Quién lo va a contratar? ¿Quién le va a pagar para realizar esa actividad? Eso es lo que a mí me hace entrever que hoy es más difícil la situación de lo que era hace 40 o 50 años. Sin embargo, vuelvo yo al punto original. ¿Por qué estoy tranquilo y por qué no caigo en la depresión de decir que todo está pésimo y que no hay salida? Porque la medicina es milenaria. En la medicina, que como tal, desde nuestro padre Hipócrates en las islas griegas, comenzara él esto, número uno, la medicina no era para todos. Era un grupo selecto que era a través de cierta metodología escogido para que usted se preparara y ayudara a los demás. Por eso era una humanidad nuestra ciencia y ha resistido estos impactos de la moda. Estoy yo situando en 4000 años de antigüedad la medicina y el medicamento más antiguo no llega probablemente a 300 o 400 años. Fíjense nada más qué cosa tan importante. Hoy en día se cree que a partir de los medicamentos es que existe la medicina. No. Vámonos respetando. Antes de inventarse la penicilina ya había medicina. Y la medicina tradicional mexicana tiene también su acento, tiene su importancia. Ahí están evidencias en la cultura maya, en la cultura azteca, de intentar trepanaciones y que el paciente quedara vivo, y se realizaban. Y hoy en día cualquiera que lo dude sabe que a partir de las plantas también hay principios activos que ayudan a la enfermedad. Entonces, ese es un dato muy importante. La medicina es milenaria, no es una moda. La medicina, no la farmacología, ni mucho menos el mercantilismo que de repente se ve. Si no tienes póliza de seguro de gastos médicos, ya ni te hablo. No debemos de caer en eso. ¿En qué me estoy confiando? Precisamente en que nosotros tenemos una razón de ser, ayudar al prójimo. Nuestra materia prima son los seres humanos. Y los seres humanos, para fortuna de muchos, incluyendo a los reumatólogos, pues se siguen enfermando y sigue habiendo artritis y sigue habiendo lupus y entonces hay una necesidad de contar con médicos. No es cierto que hemos perdido nosotros nuestra vigencia ni nuestra utilidad. Hoy en día parecer todo es inteligencia artificial, nanotecnología y cosas que el día de hoy son ciencia ficción. Sin embargo, seguimos nosotros atendiendo a seres humanos de carne y hueso que requieren de médicos bien preparados desde las ciencias básicas, su anatomía, su histología, su farmacología, para poder estar en condiciones de ayudar.
La medicina ha cambiado enormemente. Yo recuerdo hace 40, 50 años que había agentes de los laboratorios que iban con una maleta por todos los pueblos vendiendo sus productos, vendiendo sus medicamentos. Y el agente que vendía el mayor número de cajas, pues era el que tenía el mayor salario. Y a eso se dedicaban. Hoy en día ese negocio ya se acabó. Hoy en día la tendencia es la medicina personalizada. Porque a lo mejor salir a vender paracetamol, pues tenía una ganancia muy marginal, porque una caja de paracetamol cuesta 40 pesos. ¿Cuánto me va a tocar a mí por vender una caja? Pues me va a tocar muy poquito. Entonces salí a vender miles de cajas para que me quedara algo. Hoy en día hay medicamentos, la terapia monoclonal, inhibidores de tirosina quinasa a nivel pulmonar, que cuesta 180,000 pesos al mes. Oye, dice, pues yo con 2 o 3 pacientes que tenga al mes, ya la hice, con eso la hago. El problema es, ¿cómo voy a saber qué paciente es candidato a ese medicamento tan especializado? Entonces, hoy en día me hacen estudios muy profundos para poder determinar genéticamente quién tiene la alteración, y el que tenga la alteración, pues existe la posibilidad de que responda al medicamento que estoy promoviendo yo. Ahí lo pongo esto sobre la mesa porque ahí hay un cambio que está teniendo la medicina. La medicina hoy es de equipo, ya no es de traer una figura luminaria que lo sabía todo. Hoy en día el conocimiento es tan inmenso que es muy difícil encontrar a un médico que lo sepa todo. Uno de mis mejores maestros, él comentaba, dice, mira, han salido tantos medicamentos que antiguamente, dice, yo me tenía que esconder un poquito en el consultorio para revisar un librote que se llamaba el PLM, donde venían apuntados todos los medicamentos, y así le hacía para que el paciente no se diera cuenta que yo no sabía, porque ese medicamento era nuevo. Cuando yo estudié no estaba, no existía. Dice, hoy me he vuelto un descarado, y entonces delante del paciente saco el libro y le digo, vamos a leerlo los dos, vamos a leerlo, porque hay pacientes que aprenden mucho. ¿Y quién tendrá la mayor preocupación sino el propio enfermo? Decir, oye, a mí me interesa estar bien, y ahí hay una motivación que puede ser de utilidad cuando el médico hace esta sociedad, hace esta sinergia, y juntos avanzamos en pro de la salud. Ok, doctor, pues está interesante la plática, esperemos que hacer la segunda parte. Bueno, claro que sí. El día de ayer le comentamos a los alumnos que íbamos a tener una entrevista con usted y nos mandaron una serie de preguntas. Y Américo dice, siempre se ha destacado por ser un excelente orador. ¿Cuándo y dónde comenzó a desarrollar esa